Trabajo como parte del equipo de seguridad fronteriza en una zona bastante remota del desierto del suroeste. Por razones obvias, no diré dónde exactamente, pero si alguna vez has estado cerca de la frontera, sabes de qué tipo de terreno estoy hablando. Arena sin fin, sol brutal durante el día y cactus hasta donde alcanza la vista. La valla se extiende a lo largo de kilómetros y atraviesa el desierto como una cicatriz. El trabajo es tranquilo la mayor parte del tiempo. Patrullas, compruebas la señal de las cámaras, reparas los daños de la valla cuando hay tormentas o los animales se enredan en ella. Claro que de vez en cuando hay algún incidente grave, pero normalmente son horas de conducir por carreteras polvorientas y sudar el uniforme. La noche en que ocurrió esto empezó como cualquier otra. Yo estaba en el turno de noche, vigilando las cámaras desde nuestro pequeño puesto avanzado. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y todo estaba en silencio. Las noches en el desierto son así, extrañamente tranquilas, salvo por el silbido del viento sobre la arena y el aullido ocasional de un coyote a lo lejos. Estaba hojeando las imágenes de la cámara cuando vi movimiento. Al principio pensé que se trataba de un animal, tal vez un gran felino o una vaca callejera, ya que eso ocurre más a menudo de lo que uno cree. Pero entonces me di cuenta de que el movimiento no estaba cerca del suelo. Era alto, muy alto. La imagen de la cámara no era muy buena. De noche se ve todo en infrarrojos granulados, pero no había duda de lo que vi. Una enorme figura caminaba directamente hacia la valla. Se movía rápido y con un propósito. Me acerqué más, tratando de entenderlo, y fue entonces cuando se detuvo justo delante de la valla. No exagero si digo que era enorme. La valla de esa parte de la frontera tiene 3 metros de altura, de acero reforzado, y esta cosa se alzaba casi hasta la mitad de su altura. Al principio, pensé que se trataba de una persona disfrazada de algún modo extraño, quizá intentando gastarme una broma. Pero ese pensamiento desapareció en el momento en que se agarró a la valla con ambas manos. El metal gimió. Podía oírlo, incluso a través del micrófono de mierda de la cámara. Esta cosa, fuera lo que fuera, tiró de la valla con una fuerza que no puedo describir. No solo la sacudió o tiró de ella, dobló el acero como si nada. Luego, por si fuera poco, arrancó la sección del suelo y la tiró a un lado como si fuera de papel. Me quedé mirando la pantalla, completamente paralizado. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Lo único que veía era una figura enorme y oscura en el hueco que acababa de abrir, con su silueta borrosa sobre el desierto. Entonces se giró y miró a la cámara. Los ojos no brillaban como en las películas, pero juraría que podía sentirlos en mí a través de la pantalla. Permaneció inmóvil durante una eternidad, con su enorme pecho subiendo y bajando, y luego se dio la vuelta y se adentró en el desierto, desapareciendo entre los cactus. Cuando por fin me desperté, cogí la linterna, el equipo y me subí al camión. No sé en qué estaba pensando. Supongo que la adrenalina se apoderó de mí, pero tenía que ver la valla con mis propios ojos. Conduje tan rápido como pude, con el corazón martilleándome durante todo el trayecto. La noche parecía diferente, más densa, más tranquila, como si el desierto contuviera la respiración. Cuando llegué al tramo de valla, los faros de mi camioneta lo detectaron de inmediato. Los daños eran peores de lo que pensaba. Los postes de acero habían sido arrancados del suelo, retorcidos y doblados como alambre blando. La parte que debía tener una altura de 3,5 metros estaba arrugada en el suelo, empujada hacia un lado como si no pesara nada. Salí, linterna en mano, y empecé a explorar la zona. La arena estaba removida. Había huellas grandes y profundas que parecían pisadas, pero que no tenían sentido. Eran largas y anchas, como las de una persona, pero el doble de grandes. Las seguí unos pasos, con la luz rebotando en la arena, pero desaparecieron entre un grupo de cactus.
Un gruñido grave y profundo resonó en el desierto, tan débil al principio que pensé que era el viento, pero entonces se hizo más fuerte, más cercano. Me di la vuelta, apuntando con la linterna hacia el sonido, y me quedé paralizado. Detrás de la valla rota, a unos 10 metros de distancia, había algo. No podía verlo con claridad, solo la silueta. Era enorme, con la cabeza casi a la altura de los altos cactus. Sus brazos colgaban bajos, como si pudiera llegar al suelo sin agacharse. No se movía, se limitó a mirarme. Nos miramos fijamente durante un largo y horrible instante. No podía verle la cara, pero sabía que me estaba mirando. Entonces echó la cabeza hacia atrás y soltó un rugido, un horrible sonido gutural que me erizó la piel. No era como el de un león o un oso. Era más profundo, más primitivo. Juro que lo sentí en el pecho, sacudiéndome las costillas. Cuando el sonido se desvaneció, ya tenía las piernas en movimiento. Corrí de vuelta al camión, tanteando para abrir la puerta, y salí de allí lo más rápido que pude. Por el espejo retrovisor vi a la cosa entrar por el hueco abierto en la valla, su silueta clara durante un instante antes de girar y desaparecer de nuevo en el desierto. Cuando volví al puesto de avanzada, presenté un informe sobre la valla dañada. No mencioné lo que había visto. Me limité a decir que parecía que alguien había utilizado maquinaria pesada para derribarla, aunque sabía que no era cierto. Al día siguiente vino un equipo de reparación para arreglar los desperfectos. Fui con ellos a enseñarles la sección y cuando llegamos, todas las huellas habían desaparecido. El viento debió de barrerlas durante la noche. No había pruebas de lo que había visto, solo acero retorcido y una historia que nadie creería. Pienso mucho en aquella noche. A veces me convenzo de que fue el cansancio, de que me lo imaginé o de que era algún tipo de animal extraño que no reconocí. Pero en el fondo sé que no es verdad. Llevo años haciendo este trabajo y he visto todo lo que el desierto puede ofrecerte. Vida salvaje, tormentas, incluso gente que no debería estar allí. Pero nunca he visto nada parecido. Cuando trabajas como guardia fronterizo en el desierto, ves muchas cosas raras. Son gajes del oficio. Luces extrañas en la distancia, animales que actúan como si hubieran perdido la cabeza, gente que cuenta historias sobre espíritus que caminan por la arena. Yo solía considerar todo eso superstición, historias contadas para que las largas noches parecieran menos vacías. Pero hay un turno que nunca olvidaré, y no importa cuántas veces lo repita en mi cabeza, todavía no puedo explicar lo que pasó. Era finales de verano, una de esas noches en las que el calor se niega a ceder, incluso después de que el sol haya desaparecido. Estaba destinado cerca de un remoto tramo del desierto, un lugar tan vacío que parece el confín del mundo. Mi trabajo esa noche era de patrulla básica, vigilar los sensores, escanear el terreno con la cámara térmica y asegurarme de que nadie cruzaba por donde no debía. Era el tipo de turno que suele alargarse eternamente. Estaba aparcado cerca de una cresta, sentado en mi vehículo y jugueteando con la cámara termográfica montada en mi equipo. El paisaje en la pantalla era una mezcla de rojos y naranjas, calor que irradiaba del suelo y de la maleza dispersa, con algún conejo o coyote que aparecía como un pequeño borrón blanco. Durante las 2 primeras horas no ocurrió nada. La noche estaba en un silencio sepulcral, el tipo de silencio que se instala en tu pecho y te hace sentir que eres el único ser vivo en kilómetros a la redonda. Entonces algo parpadeó en la pantalla. Al principio pensé que era un fallo, solo un movimiento borroso en el extremo más alejado del alcance de la cámara. Algo enorme, aunque desapareció antes de que pudiera distinguir los detalles. Ajusté el visor y escaneé la zona, diciéndome a mí mismo que solo era una señal de calor de un animal o incluso un reflejo de la arena caliente.
Pero entonces apareció de nuevo, esta vez con mayor claridad, moviéndose suavemente por el desierto. No era un animal. La figura era grande, alta y ancha, con proporciones que no tenían sentido. Se movía a dos patas, lenta y pausadamente, como si no tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón empezando a latirme con fuerza, mientras intentaba averiguar qué estaba viendo. Fuera lo que fuese, irradiaba calor, rojo brillante y blanco sobre el fondo oscuro. Pero lo más extraño eran sus huellas. Podía verle pisar la arena, dejando un rastro de calor tras de sí. Pero en cuanto daba el siguiente paso, las huellas se desvanecían y se enfriaban casi al instante. No tenía sentido. La arena debería haber permanecido caliente durante un rato, especialmente con algo de ese tamaño presionando sobre ella. Pero era como si el propio desierto se negara a retener cualquier rastro. Me quedé congelado un momento, mirando cómo la criatura se movía por la pantalla. No se dirigía hacia la frontera, solo deambulaba, como si patrullara su propio territorio. Sabía que tenía que investigar. Al fin y al cabo, ese es mi trabajo. Cogí mis gafas de visión nocturna, me puse el equipo y salí al aire pesado y silencioso. El desierto de noche te hace sentir pequeño. Con el calor aún subiendo desde el suelo y la luna oculta tras finas nubes, la oscuridad se sentía pesada, presionando desde todos los lados. Me quité las gafas y escudriñé la cresta donde había visto la figura por última vez. Al principio no había nada, solo el vacío resplandor verde pálido del desierto. La figura estaba de pie en lo alto de la cresta, recortada contra el tenue resplandor de la luz de las estrellas. Incluso desde aquella distancia me di cuenta de lo enorme que era, unos 2 o 3 metros de altura, con los hombros increíblemente anchos. No se movía. Estaba allí de pie, mirándome fijamente. Debería haber avisado en ese momento. Debería haber vuelto a la seguridad del vehículo. Pero no podía apartar la mirada. No sé si fue la curiosidad o algo más profundo, algo primario, lo que me hizo acercarme. Empecé a subir por la cresta, un paso lento tras otro, con las botas crujiendo en la arena. La figura no se movió. A mitad de camino, las gafas empezaron a fallar. La estática parpadeaba en los bordes de la pantalla y la imagen empezaba a verse borrosa. Me las quité, parpadeando en la oscuridad, y de repente empecé a oír el extraño golpeteo de las rocas. Al principio eran pequeñas, unos pocos guijarros que patinaban por el suelo cerca de mis pies. Giré la linterna hacia el sonido, pero no había nada. Entonces, otra roca golpeó la arena, esta más cerca, seguida de otra. Me di la vuelta, escudriñando la cresta, y se me cayó el estómago. Las rocas venían de arriba, hacia mí. Una piedra más grande se estrelló contra el suelo a unos metros, levantando una pequeña nube de polvo. Luego otra y otra. Era como si alguien las arrojara desde la cresta. Di un paso atrás, con el corazón palpitante y la mente buscando una explicación. Tal vez era una persona que me estaba tomando el pelo, alguien que me había visto llegar. Pero la figura seguía allí, inmóvil, solo una silueta oscura contra el cielo. Entonces se movió. No caminó, sino que se movió, como una onda de sombra que pasa sobre la cresta. Antes de que pudiera reaccionar, la figura estaba de repente más cerca, al pie de la cresta, a unos 30 metros de distancia. Mi linterna la iluminó y sentí que se me helaba la sangre. La criatura estaba cubierta de pelo oscuro y enmarañado, y su cuerpo era macizo y encorvado, como si hubiera sido construido para soportar un peso imposible. Tenía los brazos largos que le colgaban por encima de las rodillas y las manos cerradas en puños. No podía verle la cara con claridad, pero sus ojos, nunca los olvidaré. Reflejaban la luz, brillando débilmente como las brasas de un fuego moribundo. El aire a su alrededor
Me pareció extraño, más frío. El calor que había irradiado en el visor térmico había desaparecido. Se me erizó la piel al darme cuenta de que me miraba fijamente, inmóvil, con el pecho subiendo y bajando, con una respiración lenta y pesada. No sé qué me pasó, pero me di la vuelta y eché a correr. Me gustaría pensar que fue el instinto, que alguna parte primitiva de mi cerebro me dijo que saliera de allí, pero no voy a mentir. Fue terror puro y duro. Bajé corriendo por la cresta tan rápido como me permitían mis piernas, tropezando con rocas y arena, con el haz de mi linterna rebotando salvajemente por el suelo. Detrás de mí oía el sonido de algo que se movía, pisadas pesadas que crujían en el desierto, más rápido de lo que deberían. Llegué al pie de la cresta y no me detuve hasta alcanzar el vehículo. Abrí la puerta de un tirón, entré a toda prisa y la cerré de un portazo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía arrancar el motor. Encendí todas las luces que tenía, faros, focos, cualquier cosa que pudiera alejar la oscuridad, y volví a coger el visor térmico. La criatura había desaparecido. Exploré la cresta una y otra vez, buscando cualquier rastro de calor, pero no había nada. Las rocas que habían arrojado estaban esparcidas por el suelo, oscuras y quietas. Esperé allí, agarrando el volante con los nudillos blancos, medio esperando ver reaparecer la figura al borde de las luces. Pero el desierto estaba vacío. Al final, avisé. No me importaba parecer una loca, solo quería refuerzos. Cuando la otra patrulla llegó una hora más tarde, peinamos juntos la zona, con las linternas atravesando la oscuridad. Encontramos las rocas esparcidas donde habían caído, algunas semienterradas en la arena. Encontramos mis huellas, claras y profundas, que subían por la cresta y volvían a bajar. Y también encontramos algo más. Había huellas enormes, mucho más grandes que las de cualquier hombre, hundidas en la arena. Estaban más separadas que una zancada normal y los bordes eran lisos, como si quien las hubiera hecho no llevara zapatos. Las huellas descendían por la cresta, pero se detuvieron bruscamente a unos 15 metros, como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. Los demás no dijeron gran cosa. Uno de ellos murmuró algo sobre la erosión o el desplazamiento de la arena, pero nadie pudo explicar las rocas, las huellas o la sensación de frío y pesadez en el aire. Por la mañana, las huellas habían desaparecido, borradas por el viento, como si nunca hubieran estado allí. Pasé varios días sin dormir. Incluso ahora, a veces sueño con ello, con la figura de pie en la cresta, observándome con esos ojos brillantes. No sé lo que vi aquella noche. Puede que fuera un Sasquatch, como dicen las historias, o puede que fuera otra cosa, algo mucho más antiguo y extraño que camina por el desierto cuando nadie mira. Solía trabajar como agente de la patrulla fronteriza en el suroeste, un país desértico donde el sol lo convierte todo en polvo y los cañones atraviesan la tierra como cicatrices. Es un trabajo solitario. La mayor parte del tiempo caminas kilómetros interminables de arena y rocas, persiguiendo sombras. Allí fuera, las noches son tan silenciosas que puedes oír tu propia respiración, y a veces empiezas a oír cosas que no existen. El desierto sabe guardar secretos. Lleva siglos haciéndolo. Yo lo aprendí por las malas. Esto sucedió hace unos años, durante uno de mis turnos de noche. Habíamos detectado movimiento en los sensores no muy lejos de un cañón, una zona que todos sabíamos que era muy frecuentada por contrabandistas y grupos que intentaban cruzar. Salí a pie para cortarles el paso, con la radio crepitando mientras me movía entre la maleza y las botas levantando tierra. La noche era fría, el tipo de frío que se cala en los huesos, pero no me importaba. Estaba acostumbrado. El cañón era estrecho, apenas lo bastante para que pasaran 2 camiones. Las paredes se alzaban en la oscuridad
dentadas y desiguales, con sombras profundas que parecían tragarse la luz de las estrellas. Una vez dentro, no había otra salida, solo un callejón sin salida en el extremo más alejado del desfiladero. Supuse que aún no lo sabían. Al entrar, vi las huellas, pequeñas y dispersas, que se adentraban en el cañón. Empecé a seguirlas, manteniendo la luz baja y la mano cerca de la funda. Las huellas eran recientes. Recuerdo que sentí esa familiar sensación de adrenalina que se siente cuando sabes que te estás acercando a alguien. A lo lejos, oí gritos. No eran los gritos de pánico que se oyen cuando la gente está perdida o asustada, sino gritos violentos, furiosos, entrecortados por los agudos chasquidos de los disparos. Me paré en seco, con los oídos aguzados, intentando averiguar de dónde procedían. Los sonidos resonaban en las paredes del cañón, por lo que era imposible precisarlos, pero sin duda procedían de más adelante. He oído muchos disparos en mi vida, pero había algo que me parecía raro. Los disparos eran frenéticos, espaciados, casi aleatorios, como si alguien disparara a cualquier cosa que se moviera. ¿Y los gritos? Eso era peor. No entendía las palabras, pero podía oír el terror en ellas. Puro miedo animal. Aceleré el paso, adentrándome en el cañón. Mi linterna cortaba la oscuridad, pero cada paso me parecía más pesado, como si el aire se espesara a mi alrededor. Cuando doblé la siguiente curva, todo quedó en silencio, como si alguien hubiera accionado un interruptor. No hubo gritos, ni disparos, nada. El suelo del cañón era en su mayor parte arena suelta, perfecta para encontrar huellas. Esperaba ver las pequeñas huellas que había estado siguiendo. Lo que encontré me dejó helado. Sí que había huellas, pero no eran humanas. Eran enormes, de al menos 45 centímetros de largo, hundidas profundamente en la arena, como si algo imposiblemente pesado hubiera caminado por allí. Estaban descalzas, con los dedos ligeramente separados como los de una persona, pero mucho, mucho más grandes. El tipo de huellas que se ven en los cuentos de gigantes, pero esto no era un cuento. Seguí las huellas con la linterna, con el pulso martilleándome en los oídos. Las huellas se cruzaban con las huellas más pequeñas que había estado siguiendo encima de ellas. Fuera lo que fuese lo que había dejado esas huellas, venía detrás del grupo y se movía deprisa. Entonces se detuvieron. Las huellas conducían directamente a la pared del cañón. Solo terminaron allí. No había marcas de escalada, ni tierra movida que sugiriera que alguien había trepado. Era como si lo que las hizo hubiera caminado directamente hacia la roca sólida y se hubiera desvanecido. Me quedé allí, mirando la piedra, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. El haz de mi linterna jugaba sobre la pared, buscando algún tipo de grieta o pasadizo que pudiera haber pasado por alto. No había nada, solo una roca áspera y antigua, fría al tacto cuando presioné la palma contra ella. Entonces sentí un peso, como si alguien estuviera detrás de mí, mirándome. Me giré rápidamente, mi luz oscilando salvajemente a través del cañón, pero no vi nada. Solo la extensión vacía de arena y piedra, las paredes que se alzaban sobre mí. Fue entonces cuando percibí el olor. Al principio era tenue, pero se hizo más fuerte, almizclado, rancio, como a piel mojada mezclada con vegetación podrida. Me hizo arder la garganta, tuve arcadas y me tapé la nariz con la manga. Sabía que aquel olor no debía estar ahí fuera, no en el aire seco del desierto. Volví a pasar la luz por la arena y entonces lo vi. En el extremo del haz, medio oculto tras un grupo de rocas, algo se movía, una figura. Se movió lentamente, como si me estuviera observando, su silueta lo bastante clara como para helarme la sangre. Era alto, al menos 2 o 3 metros.
y tenía los brazos demasiado largos rozándole las rodillas mientras se movía. Su piel era pálida, de color grisáceo, y su cabeza estaba mal. Era lisa y redondeada, como una serpiente, sin cuello perceptible. Por un momento me pareció ver dos ojos pálidos y brillantes que reflejaban mi luz. Pero luego se agachó detrás de las rocas a una velocidad antinatural y desapareció en la oscuridad. Me quedé helado, con la linterna temblando en la mano y las piernas negándose a moverse. No respiraba. No parpadeé. Me limité a escuchar. El silencio se prolongó, más pesado que antes, como si todo el cañón contuviera la respiración. Y entonces, desde algún lugar profundo en la oscuridad, lo oí. Un sonido bajo y gutural, como un gruñido, pero más lento, más deliberado, que surcaba el aire como un trueno lejano. Vibró en mi pecho y, en ese momento, me sentí pequeño, una presa. Todos mis instintos me gritaban que huyera, así que lo hice. Me di la vuelta y volví corriendo por donde había venido, con las botas levantando arena y la luz rebotando por las paredes. No miré atrás, no me detuve, no respiré hasta que vi la estrecha brecha que salía del cañón. Lo atravesé a trompicones y caí de rodillas sobre la tierra, jadeando. La noche volvía a ser normal fuera del cañón, fría, tranquila, con el viento susurrando en el desierto. Permanecí allí sentada mucho tiempo, con la linterna apagada, esperando a que los latidos de mi corazón se ralentizaran. Finalmente, me levanté y regresé al camión, dejando atrás el cañón. Al día siguiente, un equipo de rescate salió a investigar. No encontraron nada, ningún cuerpo, ni casquillos, solo las huellas, tanto las pequeñas que había seguido como las enormes que no podía explicar. Tomaron fotos, las midieron y lo dejaron así. El informe oficial decía que eran contrabandistas, una disputa que salió mal. ¿Y las huellas? Las consideraron erosión meteorológica, un truco de la luz, cualquier cosa menos lo que ambos sabíamos que eran. No discutí. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi algo ahí fuera? ¿Que una criatura de piel gris y ojos brillantes atravesó la roca y me dejó en medio de la nada, temblando como un niño? Nadie lo creería. ¡Demonios! Yo no lo creo, y lo vi con mis propios ojos. Pero no he vuelto a ese cañón desde entonces. Hay lugares ahí fuera, tranquilos, olvidados, donde la tierra no nos pertenece, lugares donde las cosas viejas aún caminan, aún vigilan. No sé lo que vi aquella noche, y no quiero saberlo. Todo lo que sé es esto. Si alguna vez estás en el desierto y tropiezas con huellas que no tienen sentido, da la vuelta. No las sigas, no hagas preguntas. Y hagas lo que hagas, no entres en el cañón.